¿Qué tal? Buen día. Es el segundo examen parcial de la materia Medicina Legal de la carrera de licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Las primeras preguntas que vamos a ver, o los temas que vamos a ver, pues es primeramente el uso de la anatomía descriptiva, ¿no? Y entender que la anatomía descriptiva o anatomía sistémica, como se le conoce también, es una rama de la medicina, de la anatomía, que tiene que ver como objetivo caracterizar desde una perspectiva morfológica el cuerpo de una persona o de un animal en términos de su localización, posición, dimensiones, forma, vascularización, que se dice, una invariación en sus partes y relaciones con los sistemas y los órganos, ¿no? Tanto en el video que nosotros vimos de la introducción a la anatomía humana, como en el de la anatomía del cuello, vimos que un jovencito, un doctor muy joven, el doctor Horacio Chapa, y otro doctor que explica muy bien la disección del cuello, mencionan que la anatomía se divide en anatomé y se deriva de una etimología que es tomía, que significa cortar, o seccionar, ¿no? En partes, ¿no? En tomos. Pues en este caso el cuerpo humano o el cuerpo de algún animal. ¿Sí? Además se menciona pues que actualmente um, este estudio es muy tecnificado, ¿no? Y es posible estudiar la anatomía de una forma más profunda y más certera que como lo hacían en la antigüedad, ¿no? Que antes pues era con la práctica de cadáveres y conseguían cadáveres pues y animales pues de cualquier forma, ¿no? Y ahora se puede hacer de una manera muy muy específica con tanta tecnología que tenemos, ¿no? También este análisis del concepto pues nos ejemplifica un desarrollo descriptivo, y esos puntuales comentarios y ejemplos detallados pues nos muestran el origen de los conceptos anatómicos, los detalles de cada parte del cuerpo humano, las diferencias, sus funciones, conexiones entre o sus órganos y sistemas, ¿no? Todo esto realmente confluye en la importancia que radica y que debemos de conocer nosotros, en cómo funcionan los diversos órganos y los sistemas de la anatomía humana. En la cuestión, en los casos, por ejemplo, que se ha producido un fallecimiento de una persona como consecuencia de un hecho criminal, en los casos de la medicina legal, pues, o que hayan sido, que existan circunstancias que se pueda sospechar la posible acción criminal, pues esto nos puede ayudar en situaciones para que se aclaren, para entender cómo se produjo el deceso, cómo se sucedieron los acontecimientos, aunque incluso la muerte haya podido tener un origen natural, ¿no? Puede haber sido un envenenamiento, algunas cuestiones que vamos a saber sabiendo un poquito de anatomía humana, o mucho de anatomía humana. Entonces, el objetivo ya final y cómo va a apoyar la ciencia del derecho y la impartición de justicia, pues es proporcionar una investigación especializada, científica, rápida y profesional en cada caso concreto. El siguiente punto que vamos a ver pues sería el tipo de lesiones, ¿no?, que existen. El tipo de lesiones pues pueden ser tres principalmente, que son las contusiones, las lesiones por arma blanca y las lesiones por arma de fuego, ¿no? Y las contusiones pues vamos a entenderlas como unas lesiones simples que se encuentran como la escoriación, hematomas, heridas, luxaciones, fracturas o incluso arrancamiento de un segmento corporal. Esa sería una contusión que puede ser considerada una contusión profunda, ¿no? Las complejas, esas pueden ser simples, esas lesiones simples. Las complejas pues van a ser el producto de una asociación de dos o más mecanismos de contusión, tales como una mordedura, un aplastamiento, la caída o una precipitación, ¿no? Cuando se cae al vacío o que se aplana algún miembro, etcétera, ¿no? Esas serían las contusiones complejas. Las lesiones con arma blanca se pueden ser en dos tipos, simples y compuestas, y cada una se podría subdividir en que las simples serían las cortantes y las punzantes, ¿no?, que son los pequeños piquitos, y las compuestas serían una combinación de esas simples, que serían punzocortantes,
cortocontundentes y punzocontundentes. Las otras lesiones que pueden existir son las lesiones por arma de fuego. En esta, pues se va a estudiar que cada una de esas características específicas, pues, como son el orificio de entrada, el trayecto de la bala, el orificio de salida, si es que existe orificio de salida, si se quedó, etcétera, ¿no? Que esté el acercamiento, las esquirlas que se puedan tener, o algunos fenómenos propios como elementos balísticos, ¿no? Como la característica. Dicen que incluso las balas pueden llegar a ser, el arma de fuego puede dejar rastros de como si fueran unas huellas digitales, ¿no? Que cada pistola dejara un rastro en cada proyectil, ¿no? Si ese disparo se hizo a cierta distancia, el ahumamiento que se pueda dar, o un tatuaje que puede existir cuando salpican las esquirlas, etcétera, o incluso que le llaman un chamuscamiento, ¿no? En cuanto a la siguiente cuestionamiento sería sobre la tanatología. ¿Qué es la tanatología? Pues se trata de un estudio de la medicina legal que tiene que ver con el análisis de fenómenos sobre la muerte, las condiciones de los propios cadáveres y los cambios físicos y químicos que se dan en el cuerpo, la descomposición, cambios microbiológicos incluso, son observables durante el proceso que sufre esa descomposición del cuerpo y hasta la desintegración del propio, hasta la desintegración del mismo, ¿no? También es importante y debemos considerar que existen fenómenos que van a transformar las condiciones y la conservación del cuerpo, como que puede haber congelación, el clima, la descomposición más rápida, que puede incluso haber una momificación, ¿no? Cuando existe alguna cuestión de calor extremo, del clima en la tundra, el clima es demasiado seco, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto desde una perspectiva de estudio y enfocado en usos prácticos o forenses que podemos nosotros enfocarlos al derecho, pues nos permite entender en términos médicos, como hay términos médicos como muerte súbita, muerte repentina, putrefacción cadavérica, etcétera, ¿no? Todo eso lo podemos ir entendiendo en el caso, en la teoría del caso que se vaya construyendo y cómo se van a ir dilucidando posibles acontecimientos de cómo se acontecieron, cómo se suscitaron las etapas del fallecimiento de la víctima o de la persona, ¿no? Finalmente, analizaríamos cómo es que debe ser tratado un cadáver y pues, para fundamentar la respuesta de ello, pues tendríamos que analizar el Código Civil, por ejemplo, en el cual se deben utilizar o se deben de hacer registros como el acta de función, ¿no? Esto requiere, lo marca el artículo 117, en que ninguna inhumación o cremación deberá hacerse sin autorización escrita por parte de un juez de registro civil, ¿no? Que se va a asegurar suficientemente de que existió el fallecimiento y se va a expedir un certificado, expedido pues mediante un certificado médico legal, para proceder a la inhumación o cremación del cadáver, ¿no? Sino todo esto sin que no hayan transcurrido 24 horas del fallecimiento. Todo eso para que se den esos detalles y se cumpla con ese artículo 117, ¿no? El acta de fallecimiento que se va a emitir, pues va a ser regulada por el artículo 119 del Código Civil Federal, en el cual se deben de poner el nombre de la persona, apellido, edad, estado civil, todos los datos que se puedan tener a la mano, ¿no? Nombres, apellidos de los testigos también, ¿no? De quienes presentaron o estuvieron presentes en el momento del deceso, o que den fe de que esa persona murió de tal o cual manera, ¿no? Obviamente también mediante el certificado médico correspondiente, la clase de enfermedad que tenía o la hora de la muerte, etcétera, ¿no? Ciertos requisitos que nos va marcando el 119. También para la cuestión de la disposición, pues vamos a recurrir a la Ley General de Salud, que es la que nos establece entre los artículos 313 y 314 ciertos conceptos, incluso
en su artículo 6, donde es el destino final, la disposición del cadáver, etcétera, ¿no? Todo esto, obviamente, en la ley, pues, de acuerdo a una ley general de salud que tenemos en nuestra legislación, que también nos establece en su artículo 348 la inhumación, cremación o embalsamiento o aplicación de cualquier otro proceso, ya sea químico o biológico, debe ser solamente en lugares permitidos como cementerios, funerarias, etcétera, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias.